Bien, hermanos, estamos aquí nuevamente. Ok, estamos listos para comenzar la clase número 84 Ultra Premium, que tiene que ver con lo que habíamos estado mencionando la clase pasada. Los 3 tiempos de angustia bien aclarados y bien definidos. El título de la serie, comienzo por el título de la serie, se llama Los falsos profetas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entrantes, permanecientes, salientes y o externos, que introducen herejías y atacan la sana doctrina y llevan discípulos tras sí. Ahora doy el título de la clase. Clase número 84, Ultra Premium, que dice, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no profetizamos, enseñamos en tu nombre, pésimos intérpretes de la profecía bíblica. Y subtítulo, los profetas alarmistas con delirio escatológico. Sí, hermanos, los profetas alarmistas con delirio escatológico. ¿Por qué? Porque todo el mundo ve que se viene encima la ley dominical y resulta que ellos están hablando del fin del tiempo de gracia, que es otra cosa que se va a dar más después. O sea que no tiene nada que ver. Entonces, hermanos, habíamos dicho la clase pasada que había una gran diferencia, hermanos, en todo lo que tiene que ver con el tiempo de angustia previo. Y yo ya te había nombrado los acontecimientos más o menos cronológicos para que tú ya los recontra conozcas y sepas. Y esos eventos más o menos redondeados eran así: el movimiento en favor del domingo, la formación de la Triple Alianza, la formación de la imagen de la bestia, la aplicación de la marca de la bestia, el zarandeo, el reavivamiento y la reforma, y la persecución como consecuencia de la aplicación de la marca de la bestia, la recepción de la lluvia tardía, la persecución por haber recibido la lluvia tardía, la predicación mundial del Evangelio, la persecución como consecuencia de la predicación mundial del Evangelio y el fin del tiempo de gracia. Es decir, básicamente ya conoces la cronología de todos los eventos secuenciales y cronológicos en línea de la secuencia profética que se da durante el tiempo de gracia y más específicamente en lo que hemos llamado el tiempo de angustia previo. Así que si hay algún crítico mío que me está escuchando, que no se queje porque esta clase es larga. Porque si es larga es porque ellos la han hecho larga, porque han quitado de la secuencia profética el tiempo de angustia previo, que es una angustia. Y es una grave angustia, pero previa. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo, hermanos? ¿A qué quiero llegar yo? Entonces, hermanos, habiendo mostrándote algunos eventos proféticos de la secuencia profética del tiempo de angustia previo, ¿sí? Estamos ahora en la clase número 84 Ultra Premium y te voy a mostrar 7 aspectos básicos del tiempo de angustia previo que todo adventista del séptimo día debiera reconocer, ¿sí? Y que ese tiempo de angustia previo, ¿sí? Ese tiempo de angustia previo ya lo estamos viviendo. Y no es el desarrollo de los dolores, ni tampoco es el fin de los dolores, sino que es el principio de dolores. Entonces, primero, vamos a ver
que vamos a oír de guerras y rumores de guerras. ¿Se entiende? Estamos estudiando el tiempo de angustia previo, y había que estudiar el tiempo de angustia previo porque había gente que no lo sabía diferenciar del tiempo de angustia propiamente dicho. Entonces, primero vamos a ver las guerras y rumores de guerras que uno oye en TikTok, en Reels, en Short, ¿sí?, en videos de YouTube, ¿sí?, y creen que con eso tienen que interpretar la Biblia. No, hermanos, se interpreta con lo que dice la Biblia y después se lo puede confirmar con lo que digan las noticias, con lo que uno se entera. Pero no al revés, no es que primero yo me entero y después voy a interpretar la Biblia. No, primero interpreto la Biblia y después con las noticias que ocurren en la historia corroboro lo que la Biblia dice. Entonces, primero, guerras y rumores de guerras. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 4 al 6. Vamos a Mateo capítulo 24 y te lo voy a mostrar con Mateo, con Marcos y con Lucas a estos 7 puntos del tiempo de angustia previo que la gente y sobre todo los falsos profetas que hay acá en Tucumán, en Argentina, en el norte argentino, lo han escondido de las profecías bíblicas. Y nosotros lo estamos mostrando porque precisamente ahí es donde se dictará el decreto dominical y para el cual tenemos que estar mentalizados y preparados. En Mateo capítulo 24, vemos primero las guerras y rumores de guerras. Y aquí ustedes se van a matar de risa, no yo, sino ustedes, porque van a ver cómo se confunden. Porque ellos no saben que en el tiempo de angustia previa se dan un montón de guerras, como se van a dar después del fin del tiempo de gracia, en el tiempo de angustia propiamente dicho, nada más que en el tiempo de angustia propiamente dicho será general. Pero antes no será general. Entonces dice, Mateo capítulo 24, versículo 4 al 6, primer punto, guerras y rumores de guerras. ¿Qué dice Mateo capítulo 24, versículo 4 al 6? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, y eso le digo yo a los profetas alarmistas con delirio escatológico. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Y cómo iban a engañar? Diciendo que yo soy el Cristo, o sea, diciendo yo soy el ungido, el elegido, el amado, el escogido, el maestro, el iluminado, el ascendido, el energético, etcétera. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Y en qué engañarán? ¿Y en qué engañarán? En el tema de las guerras. Porque ahora dice el versículo 6, y oiréis. ¿De quién íbamos a oír? Según el contexto inmediato anterior. ¿De quiénes íbamos a oír? De los falsos ungidos y falsos profetas que iban a engañar a mucho y de los cuales se habla en la profecía de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23. Y noten que yo te voy dando información segundo a segundo. Así que espero que me puedas seguir rápido y tomar rápido nota en papel y lápiz o en carpeta y bolígrafo, ¿sí? Bien. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Resulta que hoy en día los hermanos oyen de guerras entre Israel y Hamás, Israel y Hezbolá, Israel y ¿cómo se llama este? Israel y los hutíes, ¿sí? Y todos estos grupos terroristas que actualmente están financiados por Irán. Porque si bien es cierto, Israel
está rodeado por naciones árabes grandes y fuertes. La que está más poderosa ahora es Irán, que era Persia, que es Elam. O sea que decir Elam, Persia o Irán es lo mismo según la profecía bíblica. Y dice el versículo 6, y oiréis. Es lo que oyen por TikTok, por Reels, por Short, por videos de YouTube, por videos de Odyssey, por videos de Twitter, etc. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y ahí es donde viene la confusión. Ahí es donde viene la confusión, que esto es tiempo de angustia previo, no tiempo de angustia propiamente dicho. Te lo está diciendo la Biblia claramente. Esto es tiempo de angustia previo. Por eso hoy, en esta clase número 84, Ultra Premium, estamos estudiando el tiempo de angustia previo. Y si ya no te quedó en claro con esto, con el contexto que vamos a seguir leyendo, pues entonces ya no te va a quedar en claro más. Y queda claro que te vas a perder, porque no estarás preparado para soportar la angustia del decreto dominical, y apostatarás y te pondrás en contra de tus hermanos que sí están soportando la prueba de la ley dominical, y quizás pasen muchas carencias porque no podrán comprar y vender durante el tiempo de gracia, en el tiempo de angustia previo, cuando se forme la imagen de la bestia que aplique automáticamente la marca de la bestia. Pero claro, todas estas horas que yo estoy explicando con Biblia, los falsos profetas de aquí ni siquiera se toman el tiempo para estudiar mucho la Biblia, ni tampoco se toman mucho el tiempo para enseñar mucho la Biblia. Entonces tengo que venir y hacerlo yo. Entonces dice Mateo capítulo 24 y ahora dice el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y ahí entra el error. Y entonces ellos confunden. Cuando oyen de guerras y rumores de guerras, ellos creen que se están refiriendo a todas las guerras de los 4 ángulos de la tierra que se da después del fin del tiempo de gracia, o sea, en el tiempo de angustia propiamente dicho. Pero no se está refiriendo a las guerras del tiempo de angustia propiamente dicho, se está refiriendo a las guerras del tiempo de angustia previo. Y hay una angustia previo porque hay problemas, pero el mayor problema de todos no es el que sea para todo el mundo, sino el que sea para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es el decreto dominical nacional que empezará en Estados Unidos de Norteamérica y se hará internacional y después se hará mundial y después universal hasta con el ateo, el agnóstico y el indiferente. Bien, entonces en el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, que es lo que los hermanos están viendo hoy y se asusten, pero se olvidan que la Biblia sigue diciendo, mirad que no os turbéis, mirad que no os turbéis, mirad que no os turbéis. Pero no, resulta que le hacen caso al falso profeta y el falso profeta dicen, miren cómo hablan de la tercera guerra mundial nuclear, miren cómo hablan de la tercera guerra mundial nuclear, miren cómo hablan de la tercera guerra mundial nuclear, pero Jesús dice lo contrario, lo contradice a Jesús. Jesús sigue hablando y dice, ¿qué dice en el versículo 6 de Mateo capítulo 24? Y te estoy dando Biblia, no te estoy dando algo que yo hablo por mí mismo, te estoy dando Biblia. Mirad que no os turbéis, mirad que no os turbéis, mirad que no os turbéis. Ah, no, pero están todos turbados, porque no saben la diferencia que hay entre el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia propiamente dicho. En el tiempo de angustia previo hay guerras parciales,
en el tiempo de angustia propiamente dicho, habrá conflagración general en todo el mundo. Pero el error está en que no saben distinguir el tiempo de angustia previo con el tiempo de angustia propiamente dicho. Bueno, espero que si alguno de mis críticos escucha esta clase, cosa que no creo porque dice que son muy largas, incluso más largas que la que da su falso profeta o su falso maestro, pero estoy haciéndote razonar y estoy dedicándote más tiempo haciéndote razonar para que veas que las guerras del tiempo de angustia previo son parciales, por más que sean muchas. En cambio, las guerras del tiempo de angustia propiamente dicho, cuando finalice el tiempo de gracia, será una conflagración general de las naciones airadas y que es la última, la omega. Entonces dice Mateo capítulo 24:6, y oiréis de guerras, y también van a oír de rumores de guerras. Esas dos cosas. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Mas aún no es el fin. Mas aún no es el fin, ni el fin del tiempo de gracia, ni el fin del mundo. Ni el fin del tiempo de gracia para que se arme la conflagración general de las naciones, ni el fin del mundo para que venga Jesucristo por segunda vez al final del cumplimiento de la séptima plaga. Mas aún no es el fin. Entonces, habrá guerras y rumores de guerras. Eso dice el punto número 1. Te lo sigo comprobando. Marcos 13, 5 al 7. Marcos capítulo 13, versículos 5 al 7. Y perdonen si esta clase es más larga que la que da tu maestro. Y perdóname si te doy más fundamento bíblico que la que te da tu maestro. Marcos capítulo 13, versículos 5 al 7. Marcos capítulo 13, versículos 5 al 7. Noten y anoten. Marcos capítulo 13, versículos 5 al 7, a ver si son inteligentes. Los voy a probar con la ley y con el testimonio, a ver si son inteligentes. Marcos capítulo 13, versículos 5 al 7, y dice lo siguiente. Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, ¿qué será? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué será que Jesús decía eso? Y porque los iban a querer confundir con el tiempo de angustia, cambiando de lugar o anulando el tiempo de angustia previo. Entonces dice, y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Y de qué manera engañarán? ¿Y de qué manera engañarán? Ahí lo dice el versículo 7. Mas cuando oyereis de guerras y rumores de guerras, también por estos falsos profetas que se creen ungidos de Dios, y de los cuales habla Mateo 7, 21 al 23, mas cuando oyereis de guerras, porque va a haber guerras, y de rumores de guerras, porque va a haber rumores de guerras, no os turbéis. No os turbéis. No os turbéis. Pero no, resulta que los hermanos que no conocen la diferencia entre el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia propiamente dicho, se turban y andan turbados. Y claro, es muy fácil quitarse la turbación de espíritu
anulando completamente todas las profecías del tiempo de angustia previo. Así cualquiera se quita la turbación y se pone contento y se pone tranquilo y se pone a vivir una vida materialista, una vida de relaciones sociales, una vida de familia Ingalls, una vida de salideras, juntaderas y comilonas, una vida mundana y profana, una vida como hacen los mundanos. ¿Por qué? Porque ellos no esperan un tiempo de angustia previo durante el tiempo de gracia, y en donde esa angustia será una gran angustia causada por el decreto dominical. Entonces, el versículo número 7 dice: mas cuando oyeres de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. No será el fin del tiempo de gracia para que caiga la primera plaga, para que se arme la conflagración general de las naciones, para que haya catástrofes naturales y sobrenaturales, y para que el Espíritu Santo se aparte de los hombres y queden perdidos totalmente. No, no será ni el fin del tiempo de gracia, ni el fin del mundo con la segunda venida de Cristo. Por eso Cristo enseña, y enseña mucho tiempo, dice: no os turbéis, dice Marcos 13, y eso que a pesar yo ya lo había explicado a esto en decenas de clases anteriores. No os turbéis, porque conviene hacerse así, conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Mas aún no será el fin. Mas aún no será el fin. Te lo dice clarito. Entonces el primer punto es que va a haber guerras y rumores de guerras, pero no hay que turbarse, no hay que tener miedo, no hay que espantarse, ¿sí? De nada. Porque esto es solamente el principio. ¿Y el principio de qué? ¿El principio de qué? El principio del tiempo de angustia previo durante el tiempo de gracia, un corto tiempo antes de que finalice el tiempo de gracia total para el mundo. Entonces, primero hay guerras y rumores de guerras. Lo seguimos confirmando. Lucas capítulo 21, versículos 7 al 9. Lucas capítulo 21, versículo. Y noten que estamos estudiando el tiempo de angustia previo. Primer punto, guerras y rumores de guerras. Lucas capítulo 21, versículos 7 al 9. Lucas capítulo 21, versículo 7 al 9 dice lo siguiente: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Y hermanos, aquí justo aparece el falso profeta alarmista con delirio escatológico. Justo aquí aparece el falso profeta alarmista con delirio escatológico. A ver, falso profeta, te estoy dando la clase número 84 Ultra Premium. Y aún dándote o habiéndote dado 84 clases, en ninguna de las 84 clases que han durado un año, todavía no puedes entender lo equivocado que estás cuando te crees profeta o enseñas profecías. ¿No lo puedes entender? Bueno, aquí está tu foto. Aquí están los que dicen: tengo un delirio escatológico. Ay, ya se cumple la Tercera Guerra Mundial. Ya está cerca la Tercera Guerra Mundial. Ya está cerca el fin del tiempo de gracia. Ya está cerca la segunda venida de Cristo. Noten, en Lucas capítulo 21, versículos 7 y 8,
y noten que estamos haciendo apologética sobre un grupo de gente que sigue a una persona que ha quitado de la secuencia profética al tiempo de angustia previo. Y dice así, Lucas capítulo 21, versículos 7 y 8. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Versículo 8. Él entonces dijo, mirad, no seáis engañados. Y noten que aquí agrego un detalle que a los que les encanta estudiar las profecías con Lucas 21, ese versículo no lo leen. Justo ese versículo no lo saben. Justo ese versículo no lo explican. Y cuando lo explican, si es que llegase a darse el caso, que es Lucas 21:8, lo explican con tal rapidez que parece el correcaminos. Noten lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 8. Dice así, entonces dijo, mirad, no seáis engañados, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo primero, yo soy el elegido, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, yo soy el profeta, yo soy el maestro, yo soy el iluminado, yo soy el energético, yo soy el maestro ascendido, yo soy el escogido por Dios, yo soy el amado por Dios, yo soy el que recibe revelaciones, sueños y visiones, etc. Yo soy. ¿Y qué más iban a decir? ¿Y qué más iban a decir, hermanos? ¿Qué más iban a decir? Y esto sí que realmente me impacta y me deja terriblemente asombrado. ¿Sí? ¿Qué más iban a decir? Lucas 21:8. Yo soy y el tiempo está cerca. Y el tiempo está cerca. Mirá, ya está cerca la Tercera Guerra Mundial. Ya está cerca la Tercera Guerra Mundial nuclear. Ya está cerca que se suelten los 4 vientos de la conflagración general de las naciones. Ya está cerca de que caigan las plagas. ¿Y el tiempo de angustia previo? ¿Y el tiempo de angustia previo? ¿A dónde está? Pues está precisamente en todo esto que te voy a explicar, donde Cristo dice que no lo sigan porque Él va a explicar lo que es el tiempo de angustia previo. El tiempo de angustia previo se le llama el principio de dolores. Y por eso dice que estas personas iban a decir 2 cosas. Primero, yo soy. Y segundo, iban a decir, el tiempo está cerca. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Y qué casualidad que todos los que van en pos de ellos andan ahí condenados al ostracismo y escondiéndose en reuniones herméticas. Y después suben un video ridículo, con un video de trasfondo, con una imagen de trasfondo, ¿sí?, en el canal, para que no se sepa dónde está dando el estudio bíblico. Porque ¿cómo será que interpretan mal que no quiere que se sepa quién presta la casa y quién hace el trabajo de edición de los temas? Pero el tema es que yo lo mismo lo sé. Entonces, dice el versículo 9, cuando esta gente diga que el tiempo está cerca, lo iba a decir a través de las guerras que se dan en el tiempo de angustia previo. Entonces dice el versículo 9, empero cuando oyereis de guerras y sediciones, no os espantéis. No os espantéis. No os espantéis,
No, pero hay gente que se espanta y dice que ya se arma la tercera guerra mundial y que Putin va a destruir el mundo. Y que Putin está destruyendo el mundo. A ver, hermano, te estoy dando la clase número 84 Ultra Premium y Putin no está destruyendo nada. Y no se ha armado ninguna conflagración general. Solamente hay guerras y rumores de guerras. Nación se levanta contra nación y reino se levanta contra reino. Pero eso es normal y eso se da durante el tiempo de gracia y eso se da durante el tiempo de angustia previo. Y estaba profetizado y a todo eso se le llama principio de dolores. No desarrollo de dolores, y no el máximo de dolores, y no el fin de los dolores. Es solamente el principio de dolores para ubicarnos conceptualmente de manera teológica bíblica que por el momento se está iniciando el tiempo de angustia previo, que es durante el tiempo de gracia. Entonces dice Lucas capítulo 21, versículo 9. Empero, cuando oyereis de guerras y de sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Ni el fin del tiempo de gracia, ni el fin del mundo. Entonces, hermanos, cuando ustedes escuchen de guerras y rumores de guerras, de nación que se levanta contra nación y de reino que se levanta contra reino, eso es principio de dolores. Es el principio del tiempo de angustia previo durante el tiempo de gracia, un corto tiempo antes del fin del tiempo de gracia, en donde se tienen que dar muchos sucesos proféticos importantes. Para lo cual tenemos que prepararnos, porque si no nos preparamos es precisamente allí en donde se apostata. Entonces ya te mostré que durante el tiempo de angustia previo, el primer punto es que vas a oír de guerras y rumores de guerras. Vamos al segundo punto. El segundo punto es que se levantará nación contra nación. ¿Sí? El segundo punto es que se levantará nación contra nación. Entonces vamos a Mateo capítulo 24, versículo 7. Mateo capítulo 24, versículo 7. En Mateo capítulo 24, versículo 7, y a ver si ojean la Biblia, ¿no? Porque no porque pongan figuritas ahí en el video, no por eso parece más concluyente. La vieja escuela siempre domina mejor. En Mateo capítulo 24, versículo 7, vamos al segundo punto, y es que se iba a levantar nación contra nación. ¿Y todo cuándo? Siguiendo el mismo tiempo, o sea, el tiempo de angustia previo, siguiendo el principio de dolores. ¿Cuándo comienza el tiempo de angustia previo? Cuando comienza el principio de dolores. Entonces, Mateo capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. ¿Se dan cuenta por qué este estudio es serio? ¿Y por qué este estudio es largo? Porque ahora Mateo ya se pone más fuerte en lo que está diciendo. Y va avanzando. Y todavía estamos durante el tiempo de gracia. Y todavía estamos durante el tiempo de angustia previo.
¿Y por qué? Porque todavía estamos en el contexto inmediato anterior de que esto es principio de dolores y que no hay que asustarse porque es necesario que esto acontezca primero y que todavía no es el fin. Mateo capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Entonces aquí viene otra confusión, hermanos. Resulta que los adventistas superficiales, que no conocen Biblia, ven que de pronto una nación como Irán se levanta contra Israel, Israel se levanta contra Hamás, y Rusia se levanta contra Crimea, Chechenia y ahora Ucrania, y resulta que ahora también se mete China, se mete Corea del Norte, y claro, ellos ya creen que esto se refiere al fin del tiempo de gracia, pero no, el segundo punto es que se iba a levantar nación contra nación, y esto durante el tiempo de gracia, en el tiempo de angustia previo, cuando iba a ser solamente el principio de dolores, porque conviene y convenía que esto sea así, que solamente sea el principio. Entonces, esto que estamos viendo no es porque se va a armar la Tercera Guerra Mundial, es porque está empezando el tiempo de angustia previo en donde se dictará el decreto dominical que afectará tu vida cómoda, profana y mundana. Mateo capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo, hermanos, que una nación se levanta contra otra y un reino se levanta contra otra, y hay pestilencias y hay hambres y hay terremotos por los lugares, yo no me asusto pensando que ya finaliza la gracia y se arma la Tercera Guerra Mundial o la última conflagración general. Porque yo sé que esto se está refiriendo al tiempo de angustia previo, al punto número 2, que dice, nación se levantaría contra nación. Y te lo sigo probando. Marcos capítulo 13, versículo 8. Marcos capítulo 13, versículo 8. Marcos capítulo 13 y versículo 8. Marcos capítulo 13, versículo 8. ¿Qué dice Marcos capítulo 13, versículo 8? ¿Van anotando, hermanos? Porque si no anotan, después no van a poder repasar y no van a poder tener el anclaje del alma. Entonces, cuando les pregunten, ustedes no van a poder decir, aquí está escrito y está escrito en este contexto. En el contexto de principio de dolores y en donde no hay que turbarse, ni espantarse, ni tener miedo. Marcos capítulo 13, versículo 8 dice lo siguiente. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores serán estos. O sea, el tiempo de angustia previo, que es un periodo antes del tiempo de angustia propiamente dicho. Pero entonces, si ya estamos entendiendo la diferencia que hay entre el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia propiamente dicho, porque ha finalizado el tiempo de gracia, creo que tendríamos que tranquilizarnos y prepararnos para los eventos del presente y no para los eventos que están allá después que finalice el tiempo de gracia. Entonces noten cómo el segundo punto tiene que ver con que se levanta nación contra nación
y se refiere a durante el tiempo de gracia, en el tiempo de angustia previo, cuando a eso se le llama principio de dolores y que no hay que asustarse, no hay que turbarse, ni hay que espantarse. Vamos a Lucas capítulo 21, versículo 10 y 11. Lucas capítulo 21, versículo 10 y 11. En Lucas capítulo 21, versículo 10 y 11 dice lo siguiente. Lucas capítulo 21, versículo 10 y 11 dice lo siguiente. En Lucas capítulo 21, versículo 10 y 11 dice así. Entonces les dijo, noten hermanos. Lucas capítulo 21, versículos 10 y 11. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente, o sea, nación contra nación, gentiles contra gentiles, ¿sí? Y reino contra reino. Y dice ahora el versículo 11, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. O sea, aumentando un poco más la luz bíblica acerca de todos los eventos que tienen que producirse en el tiempo del fin. Entonces, hermanos, aquí la cosa es clara. No puedes ser amigo de Jesús y amigo del diablo. No puedes andar abrazadito con un brazo de Jesús y con el otro brazo del diablo. No puedes juntarte y llevarte bien con los que enseñan bien las profecías y después juntarte y llevarte bien con los que enseñan mal la profecía y después pretender que todos se lleven bien contigo, porque el que se lleva bien con todo en realidad no se lleva bien con nadie. Como dijo un antiguo filósofo, el que es amigo de todos no es un amigo. Entonces, o te decides a juntarte con los que enseñan correctamente la profecía bíblica, o decides a juntarte con los que enseñan incorrectamente la profecía bíblica porque no le dedican tiempo suficiente al estudio, ni tampoco le dedican tiempo suficiente a la enseñanza para que toda la hermandad aprenda y entienda. Entonces, noten que el punto número 2 del tiempo de angustia previo te ha dicho clarito que se levantará nación contra nación y que eso es necesario que sea así y que no hay por qué turbarse, asustarse, espantarse o perturbarse, porque es necesario que eso acontezca primero. Y no por eso va a ser el fin. Y no por eso va a ser el fin del tiempo de gracia. Y no por eso va a ser el fin del mundo. Porque se está refiriendo al inicio del tiempo de angustia previo. Y ahora vamos al tercer punto del tiempo de angustia previo. Vamos al tercer punto del tiempo de angustia previo, ¿sí? Vamos a ver el tercer punto del tiempo de angustia previo que muchos ni entienden porque no le dedican tiempo. Y para estas cosas, hermanos, hay que dedicarle tiempo. No es que tú haces tu vida así como quieres y de pronto vienes y te sientas y oras y ya Dios te revela todo como si tú fueras el gran consagrado. Esto requiere humillarse ante Dios, clamar, llorar, orar fervientemente, escudriñar la Biblia fervientemente para que se entienda.
El tercer punto del tiempo de angustia previo, que se da durante el tiempo de gracia, y son 7, yo te dije que son 7 puntos, hasta ahora te voy nombrando 3. El tercer punto es que se levantará reino contra reino. Entonces vamos a ver, Mateo capítulo 24, versículo 7. Mateo capítulo 24, versículo 7. En Mateo capítulo 24, versículo 7, dice lo siguiente. Noten, hermanos queridos, lo que dice en Mateo capítulo 24 y versículo 7. Dice así, hermanos. Y vamos recién por el tercer punto, ¿no? Estamos viendo los 7 puntos más importantes del tiempo de angustia previo. El tercer punto es que se iba a levantar reino contra reino. Entonces leemos Mateo 24, 7 y dice así. Porque se levantará nación contra nación, eso ya es grave y asusta, y reino contra reino. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Ven también que se iban a levantar reinos contra reinos. Y noten que hay reinos europeos, hay reinos árabes y hay reinos que pertenecen a países de orientes y hay reinos que pertenecen a países de islas. ¿Sí? Bien. Entonces, el tercer punto del tiempo de angustia previo es que se iba a levantar reino contra reino. Y yo entiendo eso. Por eso es que la gente se confunde y tiene miedo. Porque no tan solamente oye de guerras y rumores de guerras, sino que también ve que naciones se levantan contra naciones y pelean. Y resulta que ahora también ven reinos que se levantan contra reinos y pelean. Y está perfectamente fundamentado y en un perfecto orden que está durante el tiempo de angustia previo, bien descrito en Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Entonces dice el punto número 3, Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación, ya lo hemos visto, pero ahora viene y reino contra reino. Y encima le aumenta todas estas otras cosas que yo no las quise contar como puntos porque ya asustaría demasiado y mostraría que el tiempo de angustia previo sí es angustioso. Pero bueno, dice, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Incluso me enteré de que aquellos que niegan el tiempo de angustia previo también quedaron terriblemente enfermos ahora en el tiempo de angustia previo por todas las enfermedades, epidemias, pandemias, ¿sí? Lo que sea que haya, porque no estudiaron lo que iba a pasar en el tiempo de angustia previo y se enfermaron grave. Y encima después fueron y se metieron el piquete. Y ustedes ya saben lo que significa todo eso. Somos gente madura, sabemos lo que significa todo eso. En vez de arreglarla, en vez de aclararla, la oscurecieron peor. Entonces, vamos al tercer punto del tiempo de angustia previo que la gente no entiende. Marcos capítulo 13, versículo 8. Marcos capítulo 13, versículo 8. Marcos capítulo 13 y versículo 8 dice lo siguiente. ¿Qué dice en Marcos capítulo 13, versículo 8, hermanos? Dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí está. Y reino contra reino. Y habrá terremotos
en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. ¿Y por qué son principios de dolores? Porque se dan durante el tiempo de gracia, en el tiempo de angustia previo, cuando todavía no ha finalizado el tiempo de gracia. Por eso es que son principios de dolores, porque los dolores reales llegarán cuando finalice el tiempo de gracia. Entonces, ahora vamos a Lucas capítulo 21, versículos 10 y 11 de vuelta. Lucas capítulo 21, versículos 10 y 11 de vuelta. En Lucas capítulo 21, ¿sí? Versículo 10 y 11 de vuelta, leemos. Dice así el versículo 10 y 11. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Entonces, hermanos, ¿qué hemos estudiado en esta clase? Hemos estudiado 7 puntos que existen en el tiempo de angustia previo. Pero de esos 7 puntos que existen en el tiempo de angustia previo, solamente hemos estudiado 3. El primero, oír de guerras y rumores de guerras. El segundo, de que se levantará nación contra nación. El tercero, que se levantará reino contra reino. Y por eso para mí era tan importante explicarte estos 3 primeros puntos que constituyen todo este gran bloque del tiempo de angustia previo, para que tú entiendas en dónde está la confusión de los adventistas superficiales, que al no entender bien la Biblia, ven cualquier guerra, cualquier nación contra nación, o cualquier reino contra reino, y piensan que ya es el fin del tiempo de gracia, o piensan que ya es el fin del mundo, o piensan que ya se termina todo, y resulta que no conocen que durante el tiempo de angustia previo hay una angustia antes, y para el pueblo de Dios esa angustia se llama el decreto de la ley dominical. Por lo tanto, al haber estudiado ahora el tiempo de angustia previo, en donde lo voy a dar en varios bloques, si en varios bloques, hermanos, tú no entiendes esto del tiempo de angustia previo, entonces estás en disonancia cognitiva. Y si tú permaneces en disonancia cognitiva por mucho tiempo, puedes entrar en un trastorno cognitivo, puedes entrar en una neurosis, puedes entrar en una psicosis, porque no estudiaste correctamente la sagrada palabra de Dios tal y como Él la dice. Y si Él dice que todo esto es principio de dolores, tú no puedes decir que es el desarrollo de los dolores, o el máximo de los dolores, o el fin de los dolores. No. Y si Él te ha dicho que es necesario que esto sea así hecho primero, tú no puedes decir que esto es necesario que sea hecho al último, porque no, estás contradiciendo a Dios. Y si Dios te ha dicho que no te asustes, que no te turbes, que no te perturbes y que no te espantes, ¿por qué tú haces lo contrario y te espantas lo mismo? Entonces se ve que hay una gran parte de un bloque profético grande que tú nunca lograste entender. ¿Sí?
Entonces, en el tiempo de angustia previo hay muchísimos puntos que te muestran que es un bloque grande y que ya estamos entrando en el tiempo de angustia previo. Y hay muchísimos puntos. Yo no me voy a poner a enseñar todos los puntos, pero te delineo los 7 principales. Primero, oír de guerras y rumores de guerras. Segundo, se levantará nación contra nación. Tercero, se levantará reino contra reino. 4, se dictará la ley dominical. 5, habrá el zarandeo, todo el proceso del zarandeo como consecuencia de la ley dominical. Sexto, habrá el descenso de la lluvia tardía. Y séptimo, la predicación mundial del Evangelio. Repito, séptimo, la predicación mundial del Evangelio para que pueda finalizar el tiempo de gracia y entonces recién allí se suelten los 4 vientos de la tierra desde los 4 ángulos de la tierra, en donde están 4 ángeles que tienen retenido los 4 vientos de la tierra de los 4 ángulos de la tierra, que a su vez están dirigidos por un ángel que sube del oriente y les dice cuándo ellos tienen que soltar los 4 vientos, que es otra cosa que los de aquí no entienden tampoco y que yo les voy a enseñar en detalle. Y si ya no entiendes con todas estas clases, hermanos, si ya no entendiste con todas estas clases, y no te olvides que estoy haciendo apologética bíblica, entonces porque ya quieres ser ciego y te gusta vivir en la comodidad y te gusta vivir como la familia Ingalls y no tener que sufrir la angustia del decreto dominical con todas las consecuencias que eso implica y que van a venir sobre ti y sobre los que son fieles. Y los que sean infieles no llevarán el apunte a la ley dominical y entregarán y traicionarán a los adventistas fieles, y por eso apostatarán. Y la mayoría de los que hoy están con nosotros nos abandonarán e irán a engrosar las filas de la oposición. Pero qué casualidad que en el tiempo de angustia previo, explicado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, qué casualidad que nunca nadie la vio a ese bloque profético llamado tiempo de angustia previo. Qué casualidad que nadie lo explicó. Qué casualidad que nadie lo enseñó. Qué casualidad que nadie lo vio. Pero hermanos, yo sí lo vi. Y son más las noticias que hay de la ley dominical que de las pedradas que se tiran en Medio Oriente. Y nada de eso de que Putin está destruyendo el mundo, y nada de eso de que Persia está destruyendo el mundo. No, todo eso recién va a pasar cuando finalice el tiempo de gracia. Ahora no van a destruir nada. Solamente oiremos de guerras y rumores de guerras. Solamente se levantará nación contra nación y habrá guerras parciales. Solamente se levantarán reinos contra reinos y habrá guerras parciales. Y es ahí donde no debemos ser tontos y no confundir esas guerras, esas guerras, ¿sí? Esos levantamientos de naciones contra naciones y esos levantamientos de reinos contra reinos, con la última conflagración general que se dará después de que finalice el tiempo de gracia, y que esa sí será general porque será de los 4 ángulos de la tierra y que tendrá que ver con los 4 vientos de la tierra, y que por si acaso no entendiste, te lo voy a explicar hasta la clase 90.
Te lo voy a explicar hasta la clase 90. Y si tú no lo escuchas, es porque no eres sincero. Es porque más te gustó seguir al falso profeta que te predicaba vanas profecías y te predicaba paz y seguridad y te decía que no iba a haber decreto dominical. Pero tú te vas a acordar de mí y te vas a acordar de todas mis clases predictivas cuando se cumpla el hecho de que en el tiempo de angustia previo, o sea, ahora, durante el tiempo de gracia, se decrete la ley dominical y venga angustia por causa de la ley dominical, y ahí recién te acuerdas y digas, Hugo Ortiz tenía razón con las decenas o cientos de clases que dio para apartarnos de las falsas enseñanzas que daban los falsos profetas, escondiendo no tan solamente eventos proféticos, sino escondiendo bloques enteros que tenían que ver con profecías. Entonces, hermanos, te vuelvo a repetir, hay muchos eventos cronológicos, proféticos, en el tiempo de angustia previo, que yo quiero que tú te vayas familiarizando con esto porque tienes que saberlos. No puedes ser una persona que no sepa, y más si eres un líder, porque generalmente los que me escuchan a mí son líderes, son estudiosos, son cristianos poderosos en las Escrituras, y no son cualquiera. Son gente que realmente les gusta dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. Entonces te vuelvo a repetir, ¿por qué no hablamos del movimiento en favor del domingo? ¿Por qué no hablamos de la triple alianza que se produce entre el dragón espiritismo, la primera bestia el papado y la segunda bestia el protestantismo? ¿Por qué no hablamos del evento que sigue, que es la formación de la imagen de la bestia? ¿Por qué no hablamos del evento que sigue, que es la aplicación automática de la marca de la bestia? ¿Por qué no hablamos de las consecuencias que va a traer la aplicación de la marca de la bestia, como zarandeo, aflicción, persecución, cárceles, destierros, afección de la economía, pérdida de los bienes, reavivamiento y reforma, reavivamiento de la piedad primitiva, que es una consecuencia positiva? Y después de eso, ¿por qué no hablamos del acontecimiento profético, que es la recepción de la lluvia tardía que sigue a la marca de la bestia? Porque primero es la aplicación de la marca de la bestia por decreto dominical, y después, con todo el zarandeo, sigue la recepción de la lluvia tardía sobre los que hayan pasado la prueba de la marca de la bestia. Y después sigue la persecución sobre los que hayan recibido la lluvia tardía. Después viene la predicación mundial del Evangelio en todo el mundo y la persecución sobre aquellos que predican el Evangelio a todo el mundo con la potencia del Espíritu Santo, de la lluvia tardía, y finalmente el fin del tiempo de gracia. Básicamente, esos son algunos eventos proféticos que tú tienes que tener en cuenta de manera básica, de manera simple, porque el espíritu de profecía y la Biblia los mencionan, y que se dan durante el tiempo de gracia, en el tiempo de angustia previo, antes de que finalice el tiempo de gracia. Por eso, de todos estos eventos que se dan durante el tiempo de angustia previo, yo elegí los 7 más poderosos, que son: primero, oír de guerras y rumores de guerras; segundo, que se levante nación contra nación; tercero, que se levante reino contra reino; cuarto, que se decrete la ley dominical; quinto, que se produzca el zarandeo con todo el proceso positivo y negativo que eso implica; sexto, la recepción de la lluvia tardía; y séptimo, sí,
la predicación mundial del Evangelio hasta que finalice el tiempo de gracia. En la clase de hoy, hermanos, solamente hemos estudiado de esos 7 puntos del tiempo de angustia previo, los 3 primeros puntos, para que ustedes puedan discernir claramente como el agua por qué muchas personas se confunden cuando oyen de guerras, cuando ven que nación se levanta contra nación, o cuando ven que reino se levanta contra reino. No tengan miedo, hermanos. ¿Ustedes querían esto? ¿Ustedes querían esto, hermanos? Bueno, hasta la clase número 90 voy a hablar del tiempo de angustia previo, del tiempo de angustia propiamente dicho y del tiempo de angustia para Jacob, que los falsos profetas alarmistas con delirio escatológico no saben entender la diferencia, mezclan todo, asustan a la gente y quitan un bloque tan importante que es el tiempo de angustia previo, que es precisamente donde se da el decreto dominical nacional y que seguidamente se da el descenso de la lluvia tardía. Y ahí confirmamos de nuevo que primero ley dominical y segundo lluvia tardía. La lluvia tardía no viene gratis, no viene gratarola, no viene sin que primero haya una prueba para el pueblo de Dios. Y justo yo quería darte ahora esa prueba, pero no tuve tiempo porque tengo todo aquí amontonado, libros todos, y tengo los programas de computadora, todo para buscar las citas, pero estoy tan apretado aquí en mi estudio, que es chiquito, pero en las próximas clases ya vas a ver que hasta cuando lleguemos a la clase número 90 Ultra Premium, te va a quedar en claro que no se cumple nada de lo que el falso profeta de acá de Tucumán está meta asustar a todo el mundo con la tercera guerra mundial y que ya finaliza el tiempo de gracia y que ya se arma la tercera guerra mundial, y con los adventistas superficiales que por dedicarse a ser mundanos y profanos le terminan creyendo. Y yo me pregunto, ¿qué van a hacer cuando vean 3 clasecitas de él y vean 100 clases mías que hablan del mismo tema y vean que yo presento argumentos que él no presenta? Y todas esas cititas que él mostró, y no tan solamente para con él, sino para con sus seguidores, porque quiero que quede bien en claro que yo no soy amigo de él ni de sus seguidores, ni soy hermano de él ni de sus seguidores, porque no tenemos la misma fe. Lo que yo veo en la Biblia y en los testimonios del Espíritu de Dios y en la bibliografía de nuestra iglesia y en la documentación pertinente no es la misma fe que tienen ellos. Yo veo que mi fe es más completa y explica más lo que ellos no quieren explicar porque no les conviene, porque les cortaría moralmente su vida profana, su vida mundana, su vida social y su vida de familia Ingalls, que quieren vivir sin tener problemas algunos. Pero desgraciadamente el tiempo de angustia previo existe y lo vamos a estudiar hasta la clase número 90 Ultra Premium. Y vamos a ver si la pueden refutar. Yo no hubiera dado toda esta clase larga, más larga que la que da él, si él no se hubiese puesto a abrir su bocota para enseñar mal el tiempo de angustia previo, sí, y el tiempo de angustia propiamente dicho. Yo no hubiera dado esta clase larga si él no hubiera confundido las guerras del tiempo de angustia previo con la conflagración general del fin del tiempo de gracia, cuando se sueltan los 4 vientos de Apocalipsis capítulo 7, de la que también habla el profeta Jeremías,
y que ya te la voy a mostrar que ellos no muestran. Y yo te voy a mostrar más fundamento bíblico que lo que ellos muestran y más citas del espíritu de profecía que esas cititas que ellas mostraron, que hasta los bebés las conocen, que hasta en salita de cunas la conocen. ¿Por qué, hermanos? Porque no estoy predicando. No estoy dando un estudio bíblico, no estoy evangelizando, estoy haciendo apologética, estoy haciendo una defensa de la fe y una defensa de una buena exégesis de Daniel capítulo 11 versículo 40 al 45 y del tiempo de angustia previo que le precede. Entonces, hermanos, cuando lleguemos a la clase número 90, Ultra Premium, te va a quedar en claro que todo lo que este falso profeta acá en Tucumán se hace el que tanto sabe Biblia, tú vas a ver que no sabe nada y que dejó de lado el explicar muchas cosas. Y él se cree mucho diciendo yo soy y el tiempo está cerca. Pero ¿qué dice Lucas 21:8 en la última parte? Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Hermanos, uno de los versículos más maravillosos que hay en la Biblia y más poderosos que hay en la Biblia y que a mí me gustan es Lucas 21:8, porque me libra de los fanáticos alarmistas con delirio escatológico, místico, paranoico, y que están llenos de paranoia escatológica porque no se han detenido a estudiar detenidamente qué periodo profético abarca cada uno o qué periodo de tiempo abarca cada tiempo profético enseñado por la Biblia. Entonces, mis queridos hermanos, el tiempo de angustia previo es el primero y existe y se da durante el tiempo de gracia. Y allí es donde se forma la imagen de la bestia y donde se aplica la marca de la bestia, que es lo que ellos no quieren aceptar. Porque esa es la última prueba por la cual tendrá que pasar el pueblo de Dios antes de ser sellados con la lluvia tardía. El que es sellado recibe la lluvia tardía, y el que recibió la lluvia tardía es porque fue sellado con el Espíritu de Dios. Pero eso lo vamos a ver después. Pero te va a quedar en claro hasta la clase número 90 qué cosa es el tiempo de angustia previo, qué cosas sí se cumplen en el tiempo de angustia previo y qué otra cosa se cumple en el tiempo de angustia propiamente dicho cuando finalice la gracia de Dios y qué otra cosa se cumple en el tiempo de angustia para Jacob en la sexta plaga, que tampoco lo entienden porque nunca lo estudiaron en profundidad. Entonces, hermanos, no los quiero dar más larga a esta clase. No vaya a ser que también se pongan celosos mis críticos porque esta clase tiene más argumento y es más larga que la que da el falso líder de ellos, y que ya deje de tener paranoia escatológica y que se ponga serio, porque ya es hora que se ponga serio a estudiar la Biblia, que estudie mucho la Biblia para que pueda enseñar mucho tiempo la Biblia también y aguantar. Siento si esta clase es más larga, pero bueno, cuando hay que corregir, y cuando hay que aclarar, y cuando hay que hacer apologética, hay que hacer apologética. Así que, hermanos, próximamente vamos a terminar de ver los 7 puntos del tiempo de angustia previo y te voy a mostrar unas citas del espíritu de profecía que son las mismas que muestran ellos, pero bien explicadas. Pero te voy a mostrar las otras que ellos no muestran y que tienen que ver con el tiempo de angustia previo.
porque lo que se quitó fue el tiempo de angustia previo. Lo que se atacó fue el tiempo de angustia previo. Lo que se quitó de la secuencia profética fue el tiempo de angustia previo, en donde se dan dos cosas importantes: el decreto dominical y la lluvia tardía para terminar de predicar el Evangelio en todo el mundo. Así que yo los dejo acá. Perdonen que esta clase sea larga, yo la puedo hacer más larga, la podría hacer de 6 horas, de 7 horas, de 9 horas, de 10 horas, pero bueno, como él se ha dado a dar un tema que no entiende, ahora va a tener que enfrentarse con todos estos otros videos, con todas estas otras clases que también tratan el mismo tema, pero que explican lo que él escondió y lo que no quiso explicar. Entonces yo sí te lo voy a explicar en el detalle. Y le doy gracias a Dios porque yo analizo todo. Yo analizo a todos los predicadores que hay en Internet. Analizo a todos los apologetas que hay en Internet. Y veo cómo hacen apologética. Y yo también la hago, con la diferencia de que mis clases son más largas y te voy a ir explicando absolutamente todo. Y una vez que te quede en claro el tiempo de angustia previo, recién vamos a pasar al tiempo de angustia propiamente dicho y después vamos a pasar al tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque se está enseñando mal la doctrina profética. Y mientras enseñan mal la doctrina profética, le están quitando todas las angustias que hay para que el pueblo no se prepare ni sepa la tormenta que se viene sobre ellos. En el tiempo de angustia previo hay angustia. En el tiempo de angustia propiamente dicho hay angustia. Y en el tiempo de angustia solo para Jacob hay angustia. Y en la séptima plaga, que es la liberación de los santos, y repito, es la liberación de los santos y la condenación para los impíos, es la mayor angustia también para los impíos. O sea que desde ahora hasta que venga Cristo hay angustia creciente en cada periodo. Hay angustia en el tiempo de angustia previo. Hay angustia en el tiempo de angustia propiamente dicho. Hay angustia en el tiempo de angustia para Jacob. Hay angustia en la séptima plaga para los impíos. Siempre hay angustia y va creciendo más para todos, para todo el mundo. Salvo que los hijos de Dios, al ser sellados por el Espíritu Santo, quedarán protegidos por el Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo, refrigerados por el Espíritu Santo, fortalecidos por el Espíritu Santo, asegurados por el Espíritu Santo, para que al pasar por la gran tribulación, su espíritu y su alma y su ser interior estén poderosamente espiritualizados por el verdadero Espíritu Santo, que espiritualiza a la persona con una potencia indescriptible para que ellos puedan pasar por la gran tribulación y después estar en victoria en el mar, en ese mar rojo que parece de fuego, frente a Dios, cantando el cántico de la victoria. Y para que ellos puedan ser de aquellos que en el mismo Apocalipsis capítulo 7 se dice: estos son los que han pasado por la gran tribulación. De manera que, cuando lleguemos a la clase 90, Ultra Premium,
te va a quedar en claro qué cosa es el tiempo de angustia previo y todo lo que pasa en el tiempo de angustia previo. Te va a quedar en claro todo lo que es el tiempo de angustia propiamente dicho, cuando caen las 7 plagas y qué pasa en las 7 plagas. Y te va a quedar en claro qué cosa es el tiempo de angustia para Jacob y qué pasa en el tiempo de angustia para Jacob. Y cuándo termina y cuándo viene la liberación de los santos. Así que, ¿qué les parece? No quiero agrandar más esto, pero te aseguro que te voy a dejar en claro que no va a haber más paranoia escatológica por estos falsos profetas que utilizan la doctrina del miedo, del terror, del horror, del pánico, para hacerles creer que ya explota una tercera guerra mundial. A ver, bro, a ver, te estoy dando la clase número 84 Ultra Premium de los falsos profetas que enseñan mal y enseñan falsamente. Con 84 clases, ¿todavía les sigues creyendo lo que ellos predican? Yo no puedo entender la disonancia cognitiva que tú tienes, o que tienen los críticos míos, que saben que no se pueden enfrentar a mí, porque les voy a sacar un montón de fundamento bíblico y un montón de preguntas doctrinales, morales y espirituales que no van a poder contestar. Porque precisamente ellos, al recibir la ciencia de los falsos profetas, reciben una ciencia permitiva para pecar, en donde son calados y atrapados por la dimensión moral y espiritual que ellos no manejan. Pero cuando yo bato, hermanos, cuando yo voy a debatir y debato en los 3 niveles, en el nivel doctrinal, en el nivel moral y en el nivel espiritual, sabiendo bien con quién me voy a enfrentar y habiendo corrido el riesgo ya de saber con quién me enfrento. Pero no puedo soportar que almitas sinceras estén creyendo una doctrina falsa, esperando la lluvia tardía como que va a venir gratis, hermosa, simple, gratarola, mágica, sin que antes se pase una prueba. Y en la próxima clase, mientras sigamos estudiando, te voy a mostrar una cita que dice que nadie será sellado para lluvia tardía sin antes pasar por la prueba de la ley del decreto dominical. O sea que primero viene la ley dominical y después la lluvia tardía. Y, por favor, les animo a que se suscriban a nuestro canal, nos ayuden con un like, ¿sí? Y activen la campanita de notificaciones para que puedan hacer apologética, o sea, para que nadie los engañe, para que puedan ustedes contraponer los argumentos que hoy en día cada uno sale predicando como quiere y predica como quiere y uno tiene que creerle porque él lo interpreta así. Y no, la apologética sirve para eso, para comprobar si algo es verdadero o no. Pero de que vas a entender lo que es el tiempo de angustia previo, que durante tantos años lo ha negado aquí este líder falso profeta que hizo tanto daño a la iglesia, vamos a ver si ahora él o sus seguidores pueden refutar todas las clases que yo voy a dar sobre este tema. Así que no le crean, porque desde hace, hermanos, desde el año 1972, que dice que ya se arma la tercera guerra mundial y finaliza el tiempo de gracia y finaliza el fin del mundo. Y ya estamos en el año 2024 y encima yo te di la clase número 84 Ultra Premium y no se ha armado ninguna tercera guerra mundial. Pero hoy tú has entendido una cosa, y es dónde está la confusión de ellos. Y es que ellos confunden, ¿sí?, las guerras y rumores de guerras, las naciones contra las naciones y los reinos contra los reinos durante el tiempo de angustia previo, y se asustan, se espantan, se perturban, se turban y creen que son las guerras
del fin del tiempo de gracia, que son las guerras de los 4 ángulos de la tierra. Las guerras del tiempo de angustia previo son guerras generales, una por aquí, otra por allá. En cambio, las guerras del fin del tiempo de gracia son guerras del viento del norte, son guerras del viento del sur, son guerras del viento del oriente y son guerras del viento del oriente. O sea, que las guerras del tiempo de angustia previo son guerras generales. No, perdón, son guerras parciales. ¿Se entiende, hermanos? Las guerras del tiempo de angustia previo son guerras parciales. Una por acá, otra por allá. Simple. En cambio, las guerras del fin del tiempo de gracia no son parciales. Son generales y son del norte, son del sur, son del este y son del oeste. Y son de los 4 vientos de la tierra que pelearán en los 4 vientos de la tierra y también en el centro de la tierra. Porque de los 4 vientos de la tierra se vienen al centro, que es el conflicto bélico central, hilo de oro de Daniel 11, 40 al 45. Entonces, de los 4 vientos de la tierra se vienen al centro, y del centro vuelven a los 4 vientos. Por eso se le llama general, porque hay feedback. De los 4 vientos de la tierra vienen al centro, Daniel 11, 40 al 45, y de Daniel 11, 40 al 45, lógicamente, como en todo estrategia bélica y en todo conocimiento estratégico de geopolítica, de nuevo, cuando hay una guerra en un punto, los efectos devolutivos o los efectos de repercusiones de esa guerra vuelven de nuevo a los 4 vientos de la tierra, afectando todo el mundo. Entonces, mis hermanos queridos, por haber negado la ley dominical y el tiempo de angustia previo, y haber confundido las guerras parciales del tiempo de angustia previo con las guerras generales y totales de los 4 ángulos de la tierra, de la última conflagración general de las naciones, del fin del tiempo de gracia, es que nosotros ahora vamos a tener que hacer hasta las 90 clases. ¿Por qué? Porque algunos no entienden ni la Biblia ni el espíritu de profecía, y leen solamente lo que les conviene de la Biblia y del espíritu de profecía. Y yo le pregunto a ese falso profeta y a sus seguidores, ¿qué van a hacer cuando vean sus clasecitas cortas y las tengan que comparar con estas clases bíblicas que son grandes, al menos más grandes que las de él, y que muestran lo que él no quiere explicar? Entonces, y ustedes lo vieran de enojado y de machito que se cree para hacer daño, y es un falso profeta. Y estoy defendiendo mi iglesia, estoy defendiendo mi fe, y estoy defendiendo mi ministerio, y estoy defendiendo las sagradas escrituras. Así que, mis hermanos queridos, tengan el valor de seguir escuchando, agarren papel y lápiz, carpeta y bolígrafo, y a ver si se animan a anotar y a comparar todo lo que yo les voy a enseñar, y a ver quién tiene la razón o no. Ya va a ver que con el tiempo no me van a poder mirar a los ojos, porque van a ver quién tenía el espíritu de verdad y quién tenía el espíritu de error. Y peor aún, cuando vean qué profecía se cumple primero, si la ley dominical o la tercera guerra mundial, y ahí vamos a ver quién es el que tenía razón o no. Y peor aún, cuando vean qué se cumple primero, si la ley dominical o la lluvia tardía, ahí también van a ver quién desde siempre les estuvo diciendo, por favor, que estudien las escrituras como corresponde, y quién realmente tenía la razón y quién no la tenía, y quién era realmente el que sabía Biblia y el que no sabía Biblia. Entonces, hermanos queridos,
Los dejo acá y por favor terminemos con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hemos estudiado tu palabra. Te pedimos que perdones nuestros pecados en pensamiento, sentimiento, palabra y obra. Pero te confesamos, Señor, que sentimos indignación cuando vemos que herejías doctrinales, herejías morales y herejías espirituales se quieren introducir para impedir que los cristianos adventistas del séptimo día, verdaderos y fieles, se preparen para la tormenta que se avecina. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender bien la tormenta que viene sobre nosotros. Todo esto te lo dejamos en tus manos y te lo pedimos por favor en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.